Muy bien, vamos a continuar con la siguiente cápsula, ¿verdad? Relacionada a los siguientes conceptos de estadística. Déjenme compartir, Mate. Ahora bien, vamos a analizar el concepto de variable, ¿verdad? Primero vamos a definir, dice, son cantidades a las que se les asigna un número limitado de valores. Estadísticamente, las variables son identificadas como continuas y discretas. Ahorita vamos a definir qué es la diferencia entre continua y discreta. Pero para que quede muy claro que es una variable, ¿verdad? Una variable no es más que una serie de datos que son fácilmente, que se pueden clasificar, categorizar, ordenar a través de registros u observaciones, ¿verdad? Hay datos que pueden ser registrados a través de una serie de observaciones en un orden, en apariencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo a un grupo de alumnos en un salón que no tiene un orden en particular, a lo mejor el orden asignado a cada alumno, ¿verdad? Les tomo, por ejemplo, la estatura, su peso, su edad, ¿no? Puedo ordenar esos datos a través de una tabla siguiendo una serie de registros de observación. También hay variables que que se pueden ordenar, son registradas a través del tiempo como unidad de registro, ¿verdad? Que puede ser registro a través de día, mes, año, hora, década, etcétera, ¿verdad? También se pueden agrupar de acuerdo a una categoría o dato en particular y que a su vez nos permite llevar un control o conteo o frecuencia de datos. Todo eso también se puede categorizar como variable, ¿verdad? Así que no todo dato que puede ser registrado a través de una observación o concentrar una tabla, que puede ser fácilmente identificable, pudieran ser con base en una cualidad o un número, un dato numérico o cuantitativo, ¿verdad? Puede ser definido como variable, ¿verdad? Es un conjunto de datos que pueden ser, que son observables, que pueden ser registrados y que me describe de alguna manera a través de números, a través de un registro, cómo se está comportando en la realidad, ¿verdad? Es variable, la palabra variable se proviene de, al momento de registrar, todos los datos registrables, independientemente del orden o la manera en que se esté clasificando, tienden a cambiar de acuerdo como tiende a cambiar de un momento de un momento a otro, de una observación a otra, de un grupo a otro, ¿verdad? En caso que al momento de hacer una recolección de datos observemos que la variable registrada o las observaciones, los datos registrados en cada observación tiendan a ser el mismo o estén registradas con un mismo valor, terminan en lugar de ser una variable o estar considerada como una variable, se termina considerando una constante, por el hecho de que no cambia el dato registrado. Una variable es un dato, un grupo de datos que se pueden registrar, ordenar o a través de una serie de observaciones que tienden a modificarse, cambiar, aumentar, disminuir de un dato a otro, ¿verdad? Otra definición dice es una característica que pertenece a un ser, un objeto y asume diferentes valores al ser medido o controlado en una investigación o experimento. ¿Sí? Hay dos tipos de variables, las cualitativas o categóricas y las cuantitativas. Las primeras se basan en cualidades, en características, en descripciones, en percepciones, ¿verdad? No, y son cualitativas porque no se pueden escribir a través de un número o no son fácilmente representables a través de un número, ¿verdad? Pueden ser perdón, preferencias, estado civil, sexo, profesión. Son datos que al momento de registrarlo en un instrumento no nos va a dar un número de manera directa o no son convertibles directamente a través de números, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se puedan convertir en números. Hay maneras de convertir datos categóricos y datos binomiales, es decir, o dicotómicos, es decir, que se responde a través de un sí o no o a través de una categoría, se pueden convertir en números. Pero esos ya son métodos de análisis un poquito más profundos a través y que se ven sobre todo cuando se hace un análisis inferencial a través de esta clase de datos, o análisis, por ejemplo, que no vamos a lograr ver en el curso, pero que sean denominados Probit y Logit para determinar el impacto de categorías o valores dicotómicos, como sí y no, sobre el comportamiento de una variable numérica, ¿verdad? Pues bueno, independientemente de esto, las variables cualitativas son aquellas asociadas a características o cualidades o datos identificables no numéricos, ¿verdad? Y usualmente lo que nos sirve es para poder categorizar esos datos numéricos. Por ejemplo, si yo hago un estudio sobre horas trabajadas, que es un dato numérico entre hombres y mujeres,
pues bueno, puedo aplicar una encuesta con cualquier método que hemos analizado, azar simple o cualquier otro. ¿Ok? Y utilizar una pregunta como sexo o género para categorizar las respuestas y poder separar los resultados en dos segmentos y analizarlos por separado y conjunto, ¿verdad? Los datos cuantitativos, variables cuantitativas, son aquellas que son expresables en números en una primera instancia. Son datos que se pueden registrar a través de números, ¿verdad? De manera directa, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hay datos cualitativos que se pueden convertir en números, nada más requieren un cierto tratamiento y datos cuantitativos que por la naturaleza del registro nos dan un número de manera directa, ¿verdad? Si las observaciones se hicieron atendiendo a ciertas cualidades o atributos de una población, se le denominan datos cualitativos. Si por el contrario, las observaciones se hicieron atendiendo a características que que pueden representarse numéricamente, es decir, los que provienen de variables continuas y discretas de una población se le denominan datos cuantitativos. Ahorita vamos a ver qué son esos datos variables continuas y discretas. Dice, variable continua es aquella que que puede tomarse cualquier valor entre dos valores dados. Es decir, que el valor de la variable continua tiene un límite inferior, un límite superior. Prácticamente se refiere a los datos que pueden ser divisibles. Pueden ser estatura, puede ser tiempo, puede ser peso, inclusive edad, hablando de que puede ser años, meses, días, horas, ¿no? En el sentido de que puede ser, que se puede expresar con puntos decimales prácticamente, ¿verdad? O que puede ser expresado con un punto, con números que no son enteros, ¿verdad? Eso se le llaman variables continuas. Puede tener una acotación, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas que van del 0 al 10, por ejemplo, como la calificación que tiene un límite pero que a su vez se puede subdividir en puntos decimales, ¿verdad? También están las variables discretas, dice aquellas que no cumplen las condiciones de una variable continua, es decir, que el valor de la variable discreta se expresa en números enteros, es decir, son variables que sobre todo sirven para contar, que son variables, sí, sobre todo de conteo, ¿verdad? Que son, por ejemplo, número de personas en el aula, frecuencias, es decir, cuántas personas les gusta el café, cuántas personas trabajan, número de horas trabajadas son en enteros, días de la semana o días del año trabajados, que son sobre todo para contabilizar. Por lo anterior, concluimos que los datos que provienen de una variable continua o discreta se llaman datos continuos o discretos respectivamente. Así, las minas dan lugar a datos continuos, mientras que los conteos o enumeraciones dan lugar a datos discretos, ¿verdad? Y a lo que vamos, es lo que nos referíamos, ¿verdad? Datos continuos nos permiten medir a través de puntos decimales, casi siempre es a través de medidas con puntos intermedios. Datos discretos o variables discretas es a través es para conteo y son números enteros. Y aquí viene un esquema que nos ejemplifica lo anterior. Bien, las variables según su tipo, cualitativas o categóricas, se refiere a cualidades de los elementos de muestreo que pueden clasificarse en categorías específicas como sexo, estado civil, color de ojos, sabes leer, entre otras, ¿verdad? Yo agregaría ahí también las preguntas relacionadas a sí o no o cualificaciones, ¿verdad? Cuantitativas son aquellas que adquieren valores numéricos de un elemento de muestreo. Y estas pueden ser, según su densidad, continuas. Son las que pueden tomar cualquier valor de un intervalo de números reales, como el tiempo que tarda en caer una piedra en caída libre, o la temperatura de un paciente con gripe, entre otros. Y discretas. Son aquellas que solo toman una cantidad finita o infinita, pero contable de valores, como el número de clientes que cobra cheques en un banco en un día, del número de estrellas en una galaxia, entre otros. Ordenamiento y manejo de datos. Hecha la recopilación, el siguiente paso es la recolección de la correcta organización de ellos, para que brinden una información fiel y de gran utilidad, considerando la naturaleza de los mismos de acuerdo con los propósitos para los cuales fueron recopilados. Ya hemos visto en su momento cómo poder elaborar un instrumento, cómo poder aplicarlo, cómo calcular una muestra para la aplicación, cómo esos datos, cómo se van a recopilar esa información una vez hecha la aplicación. Ahorita hemos visto cómo vamos a obtener esos datos. Ahora vamos a ver cómo ordenar la información dependiendo de la utilidad. Más adelante vamos a analizar cómo poder reportar esa información a través de gráficos y tablas para finalmente poder llegar a un análisis de la información. Y más adelante, cuando hablemos ya directamente de los procesos de la estadística inferencial, cómo poder mediante un ordenamiento un poquito más complejo y más extenso, cómo poder llegar a conclusiones e inferencias a base a los datos obtenidos. El ordenamiento estadístico de los datos es el método o técnica que se usa para reunir datos numéricos
los cuales se pueden ordenar en forma creciente o ascendente o discreciente para concretar la magnitud estadística o rango. La manera en que se puede organizar es de múltiples maneras. Se recomienda a través de tablas. Va a ser algo que vamos a ver de manera muy continua a través de las siguientes cápsulas. Puede ser en Excel, que prácticamente son tablas, ¿verdad? Para el ordenamiento de los datos, inclusive de manera un registro manual, ¿verdad? Prácticamente de esa manera podemos ordenar la información que más adelante nos va a servir para hacer gráficos y análisis un poquito más extensos, ¿verdad? Bien, con esto estaremos concluyendo con esta cápsula, ¿verdad? Para continuar con los siguientes temas de estadística en las siguientes.